Hola, muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la actividad 7. El tema a tratar es sobre la sinapsis. Es presentado por Claudia Patricia León Rueda y Betty Joana Pérez Castelblanco. Bueno, para poder entender mejor este tema, hablaremos un poco sobre la sinapsis. La sinapsis es un proceso fundamental en el funcionamiento del sistema nervioso y juega un papel esencial en la comunicación entre las células nerviosas, permitiendo que nuestro cerebro procese información y controle nuestras acciones, ¿sí? En esta exposición vamos a explorar en profundidad qué es la sinapsis, cómo funciona y por qué es tan importante para nuestro cuerpo y mente, ¿sí? Entonces, decimos que la sinapsis es un proceso bioquímico y electrofisiológico que implica la transmisión de señales nerviosas entre las neuronas o entre las neuronas y otras células efectoras, como las células, como por ejemplo las células musculares o las glandulares, ¿sí? Ellas es la base de la comunicación en el sistema nervioso y se producen en estructuras especializadas llamadas sinapsis. ¿Cuál es la importancia de la sinapsis en nuestro cuerpo? La sinapsis es esencial para nuestras funciones cognitivas, emocionales y motoras. Permite el procesamiento de información, la toma de decisiones, la formación de recuerdos y la coordinación de movimientos musculares. Sin la sinapsis, nuestro sistema nervioso no podría funcionar correctamente. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar componentes de la sinapsis y funcionamiento de la sinapsis. Observemos que cada una de ellas está en su respectivo espacio, entonces vamos a hablar sobre cada una de ellas. Empecemos con los componentes de una sinapsis, ¿sí? Bueno, para poder comprender mejor la función, cómo funciona la sinapsis, es esencial conocer sus principales componentes, que son los siguientes. Encontramos entre ellas la neurona presináptica. Esta es una célula nerviosa que envía las señales o el impulso al nervioso, ¿sí? También tenemos la neurona postsináptica. Es la célula nerviosa que recibe la señal transmitida por la neurona presináptica. Encontramos allí el espacio sináptico, es este espacio microscópico, ¿sí?, entre las neuronas presinápticas y la neurona postsináptica, donde ocurre la transmisión de señales. Y tenemos los neurotransmisores, ¿sí?, ya que son las moléculas químicas liberadas por las neuronas presinápticas en el espacio sináptico para así poder transmitir la señal a la neurona postsináptica. Ahora veremos el funcionamiento de la sinapsis. Este es un proceso en que ocurren varias etapas, ¿sí?, las cuales tenemos la etapa de la generación del potencial de acción. Esta es una neurona presináptica generando un impulso eléctrico llamado potencial de acción en respuesta a un estímulo, ¿ya? También encontramos la liberación de neurotransmisores. Esto ocurre cuando el potencial de acción alcanza la terminación axónica de la neurona presináptica. Allí desencadena la liberación de neurotransmisores desde las vesículas almacenadas en esas neuronas, ¿sí? Encontramos también recepción de neurotransmisores. Los neurotransmisores viajan a través del espacio sináptico y se unen a receptores en la membrana de la neurona postsináptica. Eso es lo que hace los neurotransmisores en ese espacio, ¿sí? Encontramos también el potencial postsináptico, es la unión de neurotransmisores a los receptores. Estos causan un cambio en la permeabilidad de la membrana de la neurona postsináptica, generando así un potencial postsináptico que puede ser excitatorio o inhibitorio. Encontramos también el potencial de acción postsináptico, ¿sí?
Este potencial postsináptico alcanza un umbral crítico, desencadena un nuevo potencial de acción en la neurona postsináptica. Esta transmite, la que va transmitiendo así la señal, ¿sí? Ella es la que transmite la señal. Entonces, decimos que la sinapsis, es un proceso crucial en el sistema nervioso, ya que permite la comunicación entre las neuronas y la transmisión de las señales que controlan nuestra mente y el cuerpo. Para poder entender cómo funciona la sinapsis, esto nos ayuda a apreciar la complejidad y la maravilla de lo que nuestro cerebro, o sea, el cerebro humano y su capacidad pueden procesar información y responder a nuestro entorno. Bueno, en la siguiente diapositiva exploraremos los diferentes tipos de sinapsis, que son las conexiones esenciales que permiten la comunicación entre las neuronas en nuestro sistema nervioso. En particular, nos centraremos en 3 tipos principales de sinapsis. Entre ellas encontramos las asondendríticas, las asosomáticas y las asónicas, y comprenderemos cómo cada una de ellas desempeña un papel fundamental en la transmisión de señales en el cerebro. La primera encontramos las sinapsis asondendríticas, ¿sí? Las sinapsis asondendríticas son uno de los 2 tipos más comunes de conexión neuronales en el sistema nervioso. En este tipo de sinapsis, el axón de una neurona, o sea, la célula que envía la señal, se conecta con las dendritas de otra neurona, la célula que recibe la señal, ¿sí? Las dendritas son las extensiones ramificadas que salen del cuerpo celular o soma de la neurona. Cuando la neurona presináptica, que es la que envía la señal, libera los neurotransmisores en el espacio sináptico entre sus terminaciones asonáticas y las dendritas de la neurona postsináptica, que es la que recibe la señal, se inicia la transmisión de información, ¿ya? En la segunda tenemos las sinapsis asosomáticas, ¿sí? Esta es asoma o cuerpo celular de la neurona, por decir así. En la sinapsis asosomática, el axón de una neurona se conecta directamente con la soma o el cuerpo celular de otra neurona, ¿sí? El soma es la parte principal de la neurona que contiene el núcleo y la mayoría de las estructuras celulares esenciales. Esta conexión es crucial, muy crucial, porque puede influir directamente en sí la neurona postsináptica. Allí puede influir esa neurona. Genera un potencial de acción y transmitirá la señal de otras neuronas. La sinapsis asomática tiene un papel importante, así como la tiene la anterior, en la regulación que es la regulación de la actividad neuronal y la integración de múltiples señales de nuestro cuerpo. Y por último tenemos las sinapsis azoasónicas, ¿sí? De axón a axón, esta es de axón a axón. Entonces, las sinapsis azoasónicas son menos comunes, pero extremadamente importantes en nuestro cuerpo, y más en esta parte. Este tipo de sinapsis, el axón de una neurona se conecta con el axón de otra neurona, ¿sí? Esta sinapsis suele tener un efecto modulador en la transmisión de señales a lo largo del axón postsináptico, ya que puede aumentar o disminuir la probabilidad de que el potencial de acción se propague a lo largo del axón, ¿sí? Lo que permite esto un control fino sobre la comunicación entre las neuronas, ¿ya? Entonces, en resumen, este proceso de todas las 3 principales o diferentes tipos de
de sinapsis que vimos anteriormente. Entre las tres, en resumen, todos ellos hacen un proceso fundamental para la comunicación en las neuronas en el sistema nervioso. Los diferentes tipos de sinapsis, ya sea asondríticas, asosomáticas o asoasónicas, desempeñan roles específicos en la transmisión y la regulación de señales neuronales, recuerden muy bien eso, lo que contribuye a la complejidad y la eficacia del funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso en general. Estas conexiones son esenciales definitivamente para nuestra capacidad de pensar, de sentir, de actuar y en respuesta a todo lo que suceda en nuestro entorno. Ahora bien, hablaremos según su fisonomía estructural y funcional, de las cuales encontramos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Entonces, ahí como pueden ver en la diapositiva las imágenes, ahí pueden ver con claridad bien cada una de ellas. Para hablar de la sinapsis química y la sinapsis eléctrica, estos procesos son cruciales para el funcionamiento del sistema nervioso y permite la transmisión de información en nuestro cerebro y en todo el cuerpo, ¿sí? Vamos a entrarnos un poquito más en la fisiología estructural y funcional de ambos tipos de sinapsis para que podamos comprender mejor cada una de sus funciones. Empecemos con la sinapsis química. En cuanto a la fisiología estructural, es una sinapsis química. La comunicación entre las neuronas ocurre a través de la liberación de neurotransmisores, que son moléculas químicas, desde el extremo del axón de la neurona presináptica hasta las dendritas o el soma de la neurona postsináptica. El espacio entre las dos neuronas, llamado espacio sináptico, es donde se liberan los neurotransmisores. Y este espacio es crítico para el proceso, ya que separa físicamente las dos neuronas y permite una comunicación más específica. En cuanto a la fisiología funcional de estas mismas, cuando un potencial de acción alcanza el terminal axónico de la neurona presináptica, desencadena la liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico. Los neurotransmisores se unen a receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica, ¿sí? Esta unión activa cambios en la membrana postsináptica, generando un potencial postsináptico que pueda ser excitatorio, o sea, promueve la generación de un potencial de acción en la neurona postsináptica, o inhibitorio, o sea, que impide la generación de un potencial de acción. También la acumulación de potenciales postsinápticos, excitatorios o inhibitorios determina si la neurona postsináptica dispara un potencial de acción y transmite la señal. Ahora bien, hablaremos sobre la sinapsis eléctrica y la fisiología estructural de la misma. Esta es una sinapsis eléctrica. Las neuronas están físicamente conectadas por iones comunicantes, ¿sí? Estos iones permiten el flujo directo de iones y moléculas entre las dos neuronas, lo que las sincroniza eléctricamente. En cuanto a la parte fisiológica funcional, la comunicación en una sinapsis eléctrica es rápida y bidireccional, ya que no involucra la liberación de neurotransmisores. Los iones pueden fluir directamente de una neurona a otra, lo que esto permite la transmisión instantánea de señales eléctricas en el cerebro. Estos especialmente importante en funciones que requieren una rápida coordinación, como por ejemplo el latido del corazón o la contracción muscular, ¿sí? ¿Qué comparaciones hay entre la sinapsis química? Es más común y versátil, ¿sí? Ya que permite una variedad de respuestas y una regulación fina de la comunicación neuronal. En cambio, la sinapsis eléctrica es un poco más rápida, pero limitada en términos de versatilidad, ya que transmite señales eléctricas de manera directa y no permite una modulación tan precisa.
Recuerden, mire, la sinapsis eléctrica es versátil y un poco más, trabaja un poco más directa, ¿sí? Entonces, para terminar esta parte, decimos que tanto la sinapsis química como la sinapsis eléctrica son dos procesos esenciales para la comunicación entre las neuronas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Y desempeñan un papel único en el funcionamiento del sistema nervioso, permitiendo que nuestro cerebro posea información y controle nuestras acciones de manera efectiva. Estos mecanismos son un testimonio de la complejidad y la eficacia del sistema nervioso humano. Bueno, hablaremos ahora sobre el potencial de membrana. El potencial de membrana es un concepto fundamental en la biología celular y en la fisiología. Se refiere a la diferencia de carga eléctrica a través de la membrana celular, que es esencial para el funcionamiento de todas las células. ¿Qué es el potencial de membrana? Es la diferencia en la carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula. En condiciones normales, el interior de la célula es más negativo en comparación con el exterior. Esta diferencia de carga eléctrica es medida en milivoltios y suele ser alrededor de 70 milivoltios en las células en reposo. ¿Cómo establecemos un potencial de membrana? Con dos principales factores, el cual tenemos, como lo pueden evidenciar en la diapositiva, que es la permeabilidad selectiva. La membrana celular es semipermeable, lo que significa que permite que ciertos iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro pasen a través de canales iónicos específicos. La permeabilidad de la membrana a estos iones varían y es controlada por proteínas llamadas canales iónicos. También tenemos la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Esta bomba es una proteína que utiliza energía para expulsar iones de sonido fuera de la célula y llevar iones de potasio al interior. Este proceso crea diferencias de concentración de ambos lados de la membrana, contribuyendo al potencial de membrana. Hablemos ahora sobre función e importancia del potencial de membrana. En este caso se desempeña un papel vital en numerosos procesos biológicos, incluyendo los siguientes, entre los cuales tenemos transmisión de señales nerviosas en las neuronas. Las variaciones en el potencial de membrana son fundamentales para la transmisión de impulsos y nervios y la comunicación entre neuronas. También tenemos la contracción muscular en las células musculares. El potencial de membrana está involucrada en la contracción muscular también. También tenemos transporte de sustancias. Contribuye al transporte activo de nutrientes y desechos a través de la membrana celular. Y tenemos la regulación del metabolismo, que afecta la actividad de enzimas y la captación de nutrientes. En conclusión, el potencial de membrana es un concepto esencial en la biología celular y la fisiología, como lo he venido mencionando anteriormente, ¿sí? Ya que es una propiedad fundamental de todas las células que permiten que ocurran procesos vitales, desde la transmisión de señales nerviosas hasta la contracción muscular. Comprender cómo se establece y regula el potencial de membrana es esencial para apreciar la complejidad de la vida a nivel celular y cómo las células funcionan en conjunto para mantener nuestro organismo en funcionamiento. Son dos tecnologías importantes. Imagínense que la célula nerviosa tiene una especie de carga eléctrica en su interior y exterior, ¿sí? Esta diferencia de carga llamada potencial de membrana, que ya hemos venido hablando del tema, es importante para su funcionamiento. ¿Cuándo se carga? Al cargarse existen dos terminologías importantes en la cual tenemos despolarización e hiperpolarización. Veamos de qué se trata. La despolarización, si el potencial de membrana se acerca a cero, decimos que la célula está despolarizándose, ¿sí? Esto significa que la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la célula está volviéndose más pequeña. Imagine que la célula pasa
de tener una carga de 65 milivoltios, o sea, un número que represente la diferencia de esta carga, acercarse a 0 milivoltios, ¿sí? Y posiblemente incluso volverse como un poco, o sea, volverse un poco positivo. Es como si la célula estuviera perdiendo parte de su diferencia de carga original, y esto sucede cuando la célula está activada y transmitiendo señales. Esa es la despolarización, ¿sí? El otro término importante en la potencial de membrana está la hiperpolarización, ¿sí? Es si el potencial de membrana se aleja de cero, decimos que la célula está hiperpolarizándose. Esto significa que la diferencia de carga entre interior y exterior de la célula se está volviendo aún mayor. Mire la diferencia de los dos términos. Si la célula pasa de 65 milivoltios a un número más negativo, se está hiperpolarizando. Es como si la célula estuviera cargando, ¿sí? Con más carga negativa. Esto puede ser que la célula sea menos propensa a transmitir señales en ese momento. ¿Ven la diferencia entre esas? Esos son dos términos importantes que existen en el potencial de la membrana. Entonces, cuando hablamos de cambios en el potencial de membrana de una célula nerviosa, podemos pensar en términos de despolarización, donde la diferencia de carga se reduce, o hiperpolarización, donde la diferencia de carga aumenta. Recuérdenlo bien. Estos cambios son esenciales para que las células nerviosas puedan comunicarse y funcionar correctamente. Y entonces ahora nos preguntaremos de dónde proviene el potencial de membrana en reposo. Este potencial de reposo de membrana está determinado por la distribución desigual de iones, que son las partículas cargadas, entre el interior y el exterior de la célula y por las diferencias de la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. Estos tipos de iones que se encuentran en las neuronas más abundantes son los iones con carga positiva, que son llamados cationes, y los iones con carga negativa, que son los aniones. En la mayoría de las neuronas, el potasio y los aniones orgánicos, como los de las proteínas y aminoácidos, se encuentran en concentraciones más altas dentro que fuera de la célula. En cambio, el Na+ y el cloruro Cl generalmente se encuentran en concentraciones más altas fuera de la célula. Esto significa que a través de la membrana hay gradientes de concentración estables para todos los tipos de iones más abundantes. ¿Cómo los iones cruzan la membrana? Debido a su carga, los iones no pueden pasar directamente a través de las regiones de lípidos hidrofóbicos, temerosos del agua, de la membrana. En cambio, tienen que utilizar canales de proteínas especializados que proporcionan un túnel hidrofílico, amante del agua, que cruza la membrana. Algunos canales llamados canales de filtración están abiertos en neuronas en reposo, otros se cierran en neuronas en reposo y solo se abren en respuesta a una señal. Algunos canales iónicos son altamente selectivos para un tipo de ion, pero otros permiten el paso de varios tipos de iones. Los canales iónicos que permiten principalmente el paso de potasio se denominan canales de potasio, y los canales que permiten principalmente el paso de sodio se denominan canales de sodio. El potencial de equilibrio. La diferencia de potencial eléctrico en la membrana celular que equilibra exactamente el gradiente de concentración de un ion se conoce como potencial de equilibrio. Como el sistema está en equilibrio, el potencial de membrana tiende a permanecer en el potencial de equilibrio. En una célula donde solo hay una especie iónica permeante
el potencial de reposo de membrana será igual al potencial de equilibrio de ese ion. Si el gradiente de concentración es muy intenso, el potencial eléctrico que lo equilibra debe ser muy grande. Puedes hacerte una idea aproximada de esto imaginando la concentración de iones en ambos lados de la membrana como colinas de diferentes tamaños y pensando en el equilibrio potencial como la fuerza que necesita ejercerse para evitar que una roca baje rodando por las laderas de una colina a la otra. Potencial de acción. Es un evento eléctrico breve que suele generarse en el axón y que indica a la neurona como activa. Una potencial de acción viaja a lo largo del axón y provoca la liberación del neurotransmisor en la sinapsis. El potencial de acción y la consiguiente liberación del transmisor permiten que la neurona se comunique con otras neuronas. Para resumir, un potencial de acción se genera cuando un estímulo cambia el potencial de membrana, alcanzando o superando el umbral de excitación. El umbral a menudo se ubica entre los -50 a -55 MV. Es importante mencionar que el potencial de acción obedece a lo que conocemos como la ley del todo o nada. Esto significa que cualquier estímulo por debajo del umbral no provoca reacción alguna, mientras que estímulos que alcancen o superen el umbral generan una respuesta completa en la célula excitable. Un potencial de acción tiene tres fases: la despolarización, sobreexcitación y repolarización. Existen otros dos estados en potencial de membrana relacionados con el potencial de acción. El primero es la hipopolarización, que precede a la despolarización, y el segundo es la hiperpolarización, subsecuente a la repolarización. Periodo refractario. Este periodo se define como el lapso de tiempo posterior a la generación del potencial de acción durante el cual la célula excitable no puede producir otro potencial de acción. Existen dos fases dentro de este periodo: absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto se superpone con la despolarización y con alrededor de 2/3 de la fase de repolarización. Un nuevo potencial de acción no puede generarse durante la despolarización, ya que todos los canales de sodio activados por voltajes están ya abiertos o siendo abiertos a manera de velocidad. Durante el inicio de la repolarización, un nuevo potencial de acción no puede producirse porque los canales de sodio dependientes de voltaje están inactivos y necesitan del potencial de reposo para volver a su estado de cierre, desde el cual podrían abrirse nuevamente. El siguiente es el periodo refractario relativo, que es el lapso de tiempo durante el cual la generación de un nuevo potencial de acción es posible, pero solo en respuesta a un estímulo por encima del umbral. Este periodo se superpone con el tercio final de la repolarización. Hablaremos también de la propagación del potencial de acción. Un potencial de acción se genera en el cuerpo de la neurona y es propagado a lo largo de su axón. La propagación no afecta ni disminuye la calidad del potencial de acción, de tal modo que el tejido diana recibe el mismo impulso sin importar qué tan lejos se encuentre del cuerpo de la neurona. El potencial de acción se genera en un punto de la membrana celular, se propaga a lo largo de la membrana siendo cada parte adyacente despolarizada secuencialmente. Esto significa que el potencial de acción no se mueve, sino más bien es capaz de generar otro potencial de acción en el segmento contiguo de la membrana neural. La bomba de sodio y potasio. El transporte activo es el proceso que requiere energía de bombear moléculas e iones a través de membranas cuesta arriba contra un gradiente de concentración. Para mover estas moléculas contra su gradiente de concentración se necesita una proteína portadora.
Las proteínas portadoras pueden funcionar con un gradiente de concentración durante el transporte pasivo, pero algunas proteínas portadoras pueden mover solutos contra el gradiente de concentración con un aporte de energía. En el transporte activo, ya que las proteínas portadoras se utilizan para mover materiales contra su gradiente de concentración, esas proteínas se conocen como bombas. Al igual que en otros tipos de actividades celulares, el ATP suministra la energía para el transporte más activo. Una forma en que el ATP potencia el transporte activo es transfiriendo un grupo fosfato directamente a una proteína portadora. Esto puede hacer que la proteína portadora cambie su forma, lo que mueve la molécula ion al otro lado de la membrana. Un ejemplo de este tipo de sistema de transporte activo se muestra en la siguiente figura que vamos a ver, que es la bomba de sodio-potasio, que intercambia iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plástica de células animales. La ley del todo o nada es un principio clave en la neurofisiología que establece que una neurona se activa y genera un potencial de acción completo cuando el estímulo supera su umbral de excitación. Esta ley es esencial para la transmisión confiable de señales en el sistema nervioso y desempeña un papel fundamental en cómo percibimos, procesamos y respondemos a estímulos en nuestro entorno. Como función integradora de las neuronas, hablaremos de la sumación temporal y la sumación espacial. La primera de ellas vamos a hablarla por medio de un ejemplo. Supongamos que a un botón presináptico llega un potencial de acción. Este descarga una cierta cantidad de neurotransmisor que producirá, si la sinapsis es excitatoria, un potencial graduado en la segunda neurona, un PEPS. Si la despolarización no es suficiente como para disipar un potencial de acción, el potencial electrotónico se disipa y nada ocurre. Si en cambio, antes de que el potencial vuelva al potencial de reposo, llega al botón presináptico otro potencial de acción, la segunda despolarización se puede sumar a la primera y eventualmente disipar el potencial de acción en la raíz de la segunda neurona. Ninguno de los dos potenciales de acción que llegaron al botón presináptico aumentaron por sí solos la concentración del neurotransmisor en la hendidura como para que el PEPS se convirtiera en potencial de acción, pero los dos juntos sí. De este modo se ha transformado una señal que ha llegado como una frecuencia de potenciales en una señal que es un potencial, un PEPS, por ejemplo, que tiene una cierta amplitud. En la sumación espacial, para que se genere el potencial de acción en la raíz de la acción de la segunda neurona es necesario que existan corrientes locales de magnitud suficiente como para llevar el BM al potencial umbral en este punto. Ahora bien, por lo general, la descarga de una sola sinapsis produce una despolarización en una zona muy pequeña de la segunda neurona y la corriente local que allí se genera no suele ser suficiente. La descarga simultánea de varias sinapsis ubicadas en lugares distintos puede determinar, ahora sí, por suma espacial, una corriente local que determine la aparición del potencial de acción.